Bienvenidos al show de Saint una vez más. Estamos aquí para traerles una entrega más y hoy el programa está dedicado a la evangelización. Hoy vamos a hablar de células, con qué se come eso en buen dominicano, qué significa. Esta hora es para eso. Nos va a acompañar una ministro del Señor llamada Carmen Victoria y como siempre nuestra querida Ángela Arbelo. Bueno, Carmen, entonces vamos a iniciar. Cuéntanos, ¿en qué consiste la visión celular? O sea, como decía Sain ahorita, ¿con qué se come eso? Damos gracias a Dios por esta noche, bendigo este programa y le doy muchas gracias por invitarme. Amén. Para mí es un placer hablar de las cosas del Señor y doy gracias por esta oportunidad. Como ustedes decían, mi nombre es Carmen Victoria y nos congregamos, Josué y yo, ¿verdad?, en la Iglesia Cristiana Chequiná, nuestros pastores Rafael y Giovanna Cruz. ¿Y qué es la visión celular? La visión celular es una estrategia bíblica. Cuando vamos a la palabra del Señor, vemos que en cada etapa de cada hombre que Dios levantó, Él le dio estrategia, Él le dio formas de cómo alcanzar el plan que Él tenía en esa iglesia. Tenemos un plan y, ¿verdad?, un mandato que es ir por todo el mundo, predicar el evangelio, como decía Josué, evangelizar, buscar esas almas que no conocen al Señor, predicar el evangelio a toda criatura, bautizarlos. Entonces, ¿qué es la visión celular? Una estrategia bíblica para alcanzar las personas, no solamente como con un anzuelo, sino con una red. Porque en una célula no se pesca de un solo, se pesca de grupo. Es una visión para pastorear, para tener un pastorado compartido. Por ejemplo, un pastor no puede trabajar con toda la gente. La visión celular permite que el liderazgo de la iglesia pastoree junto con el pastor, que pueda cubrir un pequeño rebaño de la iglesia y así toda la gente son atendidas y más personas vengan al reino de Cristo. La visión celular consta de abrir grupos en las casas, 10 a 15 personas. ¿Por qué? Porque en ese grupo pequeño hay una intimidad que no hay en un culto. Por ejemplo, si vamos a la iglesia, el pastor nos habla a todos, pero no podemos tener interacción con el pastor. No es posible porque somos muchos. Sin embargo, en la célula, un grupo pequeño se reúne en una casa con un líder, con un asistente, con un grupo de trabajo que se comparte la palabra de Dios, se ora, se ministra, se testifica. Entonces también la gente tiene interacción porque somos pocos y todos podemos mirarnos, podemos escucharnos. Hay más intimidad, la gente puede abrirse y también el líder puede estar más de cerca con las personas que son lideradas. Entonces la visión celular es una estrategia bíblica para extender el reino de Cristo. Wow, sí, eso es como lo que conocemos, las llamadas células, ¿verdad? Que se reúnen unos cuantos en una casa y hacen ese tipo de cosas. Y es verdad, es algo más íntimo, es como tú decías, cuando ya tú vas al templo, e incluso muchas personas le tienen miedo a los templos, o sea, quizás te van a una célula, pero no te van a la iglesia. Entonces, en las células, ellos se sienten como en más intimidad y es más fácil para ellos abrir el corazón para adaptarse a este nuevo mundo al cual ellos van a pertenecer y de ahí entonces se lleva a la iglesia y es más fácil. En verdad, así es. Y también gente que ya son cristianas que no están muy firmes, van a una célula y encuentran un grupo de apoyo, encuentran hermanos que testifican de lo mismo que viven y lo que yo hablo fortalece al otro y viceversa. O sea, tú haces amigos, también tus dones afloran, porque en una célula todos podemos trabajar. Por ejemplo, el que no es líder puede ayudar sirviendo, dando el refrigerio, puede ser encargado de la oración, puede ser encargado de la adoración. O sea, es una forma también de que el que está en Cristo también se afirme y que sus dones se activen, se desarrollen. O sea, las células son una gran bendición.
O sea, no solo sería una bendición para el que va a aceptar a Cristo, sino también para el que trabaja en la iglesia, porque pueden ahí conocer sus dones y sus talentos. También puede conocer para qué son llamados. Entonces también el pastor puede ver el potencial que tiene ese miembro a través de esta célula, de esta visión celular. Yo es correcto. Que es algo muy importante, porque eso es lo que tenemos que buscar, estrategia para poder alcanzar el que está allá afuera. O sea, por eso es que ¿Y qué es bíblico? ¿Y qué es bíblico? Ajá, que es lo más importante, que cuando hagamos algo sea pegado a la palabra de Dios. Entonces, en esas preguntas, hay una que yo quiero hacerte, que es, ¿por qué se llama visión celular a este ministerio? Bueno, cuando hablamos de células, visión celular, visión porque es una visión y célula. Cuando vamos a la biología, ¿verdad? La célula es la unidad más pequeña de un cuerpo. O sea, la unidad más pequeña, el cuerpo son billones de células reunidas, se van multiplicando y uno va creciendo, ¿verdad? Esas son las células en el cuerpo a nivel biológico. Entonces, la célula viene siendo la unidad más pequeña en el cuerpo de Cristo. Entonces, esas células se van estableciendo, igual que en el cuerpo físico, en el cuerpo humano, y se van multiplicando y la va creciendo. Es el órgano más pequeño de la iglesia. Por eso se creó, viene de ahí, de la área biológica. Como el ser humano está lleno de células, ¿verdad? Está compuesto por células. También el cuerpo de Cristo está compuesto, ¿verdad?, por células, por grupos que se reúnen y luego conforman el cuerpo de Cristo. Wow, no, y que de ahí se han desprendido grandes iglesias, porque yo he escuchado que mediante a células es que han nacido grandes iglesias que hoy constan de muchísimos miembros y fueron a través de las células. Yo estuve investigando un poco en el internet acerca del tema y decía que también esto de la visión celular es muy importante en los países que el cristianismo es perseguido, o sea, que personas lo usaban para poderse reunir y hablar de Jesús en esos países que cuando tú dices que tú eres cristiano, o sea, te caen atrás, te persiguen para hacerte daño, o sea, y esta visión nos ayudó a ellos como a seguir predicando la palabra a través de eso. Bueno, realmente, no solamente en la historia reciente, sino también en la historia bíblica. Cuando vamos al recurso bíblico para sustentar la visión celular, lo encontramos así. Eso te iba a preguntar, que si tú tenías, si tú recordabas algún versículo que nos pueda dar este ejemplo. Claro que sí, yo lo quiero sustentar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y también en la historia reciente de la iglesia. Cuando nos vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, ¿dónde vemos la visión celular manifestada? En Éxodo 18. Sabemos que Moisés, ¿verdad?, el libertador del pueblo de Israel, y saca el pueblo de Egipto, guiado por el Señor, lo lleva al desierto, y es un pueblo que no tiene regla, es un pueblo que no tiene consejo, y Moisés es colocado como el juez de Israel, el consejero de Israel, el pastor de Israel, físicamente, humanamente hablando, pero Moisés estaba en una condición que él se sentaba con todo el pueblo a aconsejarlo desde la mañana hasta la noche. Eso lo podemos ver en Éxodo 18, 17, pero Moisés tenía un suegro muy sabio, el padre de Séfora, muy sabio, y él le dijo: Moisés, ¿qué tú haces? Yo quiero leer un poquito. Claro que sí. En Éxodo 18, versículo 17 dice: en el nombre de Jesús. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Cuando vio a Moisés con todo el pueblo el día entero y la noche y que se lo acababa, le dijo: no está bien lo que haces, Moisés. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré.
y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos lo juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, Wow. y la llevarán ellos contigo. Es Un consejo así. sabio, muy sabio, porque como Moisés, él iba a morir porque él no descansaba. Igualmente a los pastores, ¿qué hace la misión celular en este tiempo? Ayuda a los pastores porque es mucho trabajo. Todas las personas, las almas necesitan consejería, ayuda, dirección, oración. Aunque el pastor quiera, físicamente no da abasto para toda la gente que Dios trae cada día a la iglesia, a su reino. Entonces, el liderazgo, como él le dijo a Moisés en este tiempo, o sea, escoge hombres de virtud, temerosos de Dios, o sea, con Claro. cualidades, que tengan temor de Dios y del Espíritu que está en ti, pone en ello. Entonces, que se abran grupos que ellos puedan liderar según su capacidad, o sea, de 50, de 100, de 10. Igualmente las células se reúnen de 10, de 15, de 13 personas, y esas personas son atendidas de cerca, Sí. porque el pastor no da abasto. Pero, mi querida, cuando vamos al Nuevo Testamento, es donde más vemos la visión celular en su esplendor. Cuando el pueblo, la iglesia empieza en Antioquía, empieza el pueblo a crecer, la iglesia de Cristo, luego que Cristo ascendió a los cielos, y crece y crece. Empezó la persecución. Dice la palabra que antes de la persecución se reunían en el templo y en las casas. Pero llegó un tiempo que Dios permitió para el crecimiento de reunir en el templo y solo se reunían en las casas. Entonces las casas eran iglesias y donde quiera que se abría una casa, se plantaba una iglesia. Como tú decías, que fue grandemente usada en la persecución, las células fueron que salvaron la iglesia y que la gente se reunía en la casa de Priscila, en la casa de diferentes líderes de Jerusalén y de todo el pueblo donde había cristianos. Y esa persecución trajo un crecimiento desbordante. Y ahí vemos la visión celular. Dice que en el templo y en las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. Pero llegó un momento que la célula era el único lugar, y esa era la iglesia, donde la gente podía reunirse. Hoy día, como no tenemos esa persecución aquí en el país, gracias a Dios, la visión celular se puede establecer en el templo y en las casas, como en el libro de los Hechos. Pero cuando nos vamos a la historia reciente, es una historia muy bonita. La iglesia celular más grande del mundo está en Seúl, Corea del Sur, y la levantó el pastor David Yogi Cho, un gran hombre de Dios que murió no hace mucho, pero que fue el hombre que Dios usó para levantar esta visión, y muchas iglesias en el mundo han tomado su modelo, sus libros, las enseñanzas que Dios le dio a él para trabajar con el modelo celular. Voy a contar brevemente, ¿verdad?, cómo fue. ¿Cómo fue? Este hombre era un gran hombre de Dios. Corea del Sur, un país muy machista, donde las mujeres no tienen voz ni voto. De hecho, hay mucha violencia contra la mujer. Y aún en la iglesia, la mujer era tratada despectivamente, con pocos roles en la obra del Señor. Pues este hombre cuenta en la historia de él que él era un hombre que hacía todo. O sea, él hacía todo en la iglesia. Si venía un ministro, lo iba a buscar al aeropuerto, él predicaba, él tocaba, él hacía todo. Y llegó un momento en el que se agotó físicamente y se desmayó en un culto. Y el doctor le dijo, si usted vuelve a predicar, si usted vuelve a hacer lo que estaba haciendo, usted se va a caer muerto. Y Dios tuvo que postrarlo a él,
porque él tenía un gran sueño de predicar el evangelio, él tenía un gran sueño de abrir una gran iglesia, de tener una gran iglesia, pero las cosas no son como muchas veces creemos. Dios tiene su forma de hacer las cosas. ¿Y sabe dónde Dios obró en David Yoguicho? Cuando estaba postrado, cuando él no podía hacer nada, cuando sus fuerzas no daban para nada, Dios le reveló la visión celular. Y él se la planteó al liderazgo de la iglesia, que eran los hombres. Wow. Y ninguno quiso hacer eso. Ninguno quiso hacer eso. ¿Sabe quién apoyaron a David Yoguicho? Las mujeres. Ellas dijeron, sí, vamos a abrir células, vamos a abrir grupos. Y es algo increíble, como miles y miles y miles de personas se congregan en esa iglesia, que es la más grande del mundo. Sí, eso yo tenía entendido, yo he escuchado de ese pastor. Sí. Entonces, todos los pastores en el mundo de él, que han tomado el modelo celular, es de él que lo han aprendido, y este hombre se ha multiplicado en el mundo. Sí. Y de ahí viene la visión celular en la historia reciente, y lo que tú decías es muy real. Por ejemplo, en China, en Irán, la iglesia es perseguida por el comunismo, muy perseguida, a los cristianos los matan, y ellos han levantado células debajo de la tierra, células subterráneas, y se multiplican de una forma impresionante, porque la palabra se cumple, que dice que cuando hubo más persecución, más opresión, más se multiplicaba más crecía el pueblo de Israel, exactamente. Amén. Ahí amén. se vio eso como Esa es la base clarito, bíblica. así. Ahí se ve eso como clarito. Y también este Totalmente. tema, claro, y también este tema deja a colación lo que le pasó al pastor, que el trabajo en equipo. O sea, él quería hacerlo todo y por eso él se estaba desgastando. O sea, Dios también le enseñó a él que hay que trabajar en equipo, que somos un cuerpo, como dice la palabra. Totalmente. Que cada uno tiene un miembro, o sea, así mismo es la iglesia, cada uno tiene una participación. Al él en su amor por el Señor quería hacer todo él solo, pero Dios le enseñó, no, mira, tienes que delegar funciones para que todos puedan trabajar en la obra. Entonces ahí fue que él pudo ver y date cuenta que también se ve en lo que le pasó al pastor, de que en tus momentos más difíciles, ahí tú tienes que también ver la mano del Señor, porque si él quizás no cae, Dios no le hubiese dado esta visión tan importante que le ha servido a tantas iglesias para llevar una buena evangelización. Así es, mi hermana. Esa historia es bellísima porque él aprendió mucho cuando él no podía hacer nada. En su autosuficiencia, él no pudo lograr lo que él quería. Pero cuando él tuvo que rendirse, no tenía más remedio, como el pueblo de Israel, ahí Dios se glorificó, y no con quien él pensaba, no con los hombres, con las mujeres que eran menospreciadas. O sea, fueron tantas enseñanzas que este hombre recibió. Fue algo glorioso. Y él empezó a crecer, no solamente a crecer, a escribir todo lo que Dios le mostró en la Biblia, porque Dios le llevó a la Biblia, le llevó al Nuevo Testamento con los discípulos, el trabajo, como tú decías, en equipo, porque Dios le dio dones a la iglesia. Y eso es maravilloso, porque todos nuestros dones afloran. Hay dones que uno ni siquiera sabe que tiene cuando viene el Señor, pero cuando tú empiezas a trabajar en lo poquito, tú vas, oh, pero bueno, yo soy buena en esto, o alguien te lo dice. Tu talento inmediatamente. Totalmente. Bueno, yo misma he estado trabajando todos estos años en célula, y ahí es que yo me he desarrollado en todo lo que yo puedo hacer en la iglesia, no es en el templo, y es algo maravilloso. Y no solamente eso, es algo lindo cuando tú ves como líder al que llegó nuevecito, que tú lo ves después predicando, wow, qué belleza lo que Dios hace en la práctica, en el ejercicio de hacer la obra, cómo tú ves esos dones de servicio que tiene tan lindo la gente, cómo tú ves la gente como ama las almas, que quiere que el otro también sea salvo. El trabajo de la célula es dinámico, es lindo, es maravilloso, y es de crecimiento tanto para el que da como para el que recibe. Es algo muy, muy lindo y muy de Dios. Y esa satisfacción que deja, como tú decías, el que yo pertenezca a ese grupo y yo verlo crecer, o sea, eso es algo que uno se llena y uno dice, wow, Señor, pero gracias, porque yo entendía que yo no buscaba nada aquí, como es el caso de muchos, que a veces llegan y ni siquiera saben qué Dios quiere con ellos, nada, y al estar trabajando en esto, entonces descubren y se dan cuenta, bueno, pero yo entendía que no era buena en nada, y mira, soy buena en esto.
Entonces, así entendemos también Así es. que Dios nos da a todos. Lo único que tenemos es que descubrir qué es ese talento tan bello que Dios ha depositado. Y Así una de es. mis preguntas iba acorde a que si en ese tiempo se ha visto algo positivo, o sea, y ya tú has comentado los resultados positivos que ha tenido esto de la visión celular. O sea, no sé si tú quieres abundar un poquito más acerca de Claro lo que sí. positivo que ha traído a la iglesia. Claro que sí. Cuando yo llegué a la iglesia ya estaba iniciado el trabajo celular, pero por la gracia de Dios yo tengo ya 14 años Wow. trabajando en la iglesia en esta área. Empecé trabajando, dando seguimiento, consolidación a las almas, y luego el trabajo fue creciendo, abarcando lo que es la visión celular. Y para mí lo maravilloso ha sido de gran edificación y crecimiento con mi vida. Eh, Porque ver vidas que vienen destruidas al Señor, familias destruidas, hay como una bullita. Sí, se está oyendo como algo, no sé si tu micrófono, ¿sabes? Que estará prendido. Ahora sí, mi querida, Ahora continúa. sí, gracias. Entonces le decía que yo puedo testificar la bendición que es la visión celular, porque he visto tantas personas, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas células en diferentes barrios, diferentes sectores, diferentes tipos de personas. Yo he visto gente de todo tipo de vida siendo transformada por el Señor, gente con depresiones que ahora son líderes, familias que estaban en un proceso de muy difícil y ahora están reconstruidas, sirviendo para el Señor. He visto jóvenes que vienen de una vida tan difícil y luego la veo en Dios firme. O sea, yo he visto tanto testimonio en todos esos años. Personas con una depresión severa, muchas Wow. mujeres con depresiones muy fuertes y que ahora son personas sanas. He visto los milagros en los niños que pude evangelizar pequeños y ahora son danzarinas, adoradores. O sea, he visto también personas en mi iglesia que estaban en una célula y de la célula descubrieron sus dones y ahora sirven en el templo. Tenemos un adorador que era un líder de célula y ahora es uno de los principales adoradores de nuestra iglesia. O sea que son tantos los testimonios, porque lo que es de Dios Wow, va sí. a dar resultados. Lleva sus Es algo frutos. maravilloso. Claro que sí, o sea, eso es algo que le da vida al cuerpo de Cristo. Dice Joel Comiskey, que es una persona que nos ha entrenado en la visión celular. Él es un erudito, él es un gran conocedor de la visión celular y que le enseña en todo el mundo. Él dice que las almas nuevas son la sangre de las células, esas vidas nuevas que uno lleva, ¿verdad? Que las personas invitan y uno lleva y uno trabaja con ella, personas que están destruidas por el pecado y de repente tú ves ese cambio que va haciendo el Espíritu Santo, esa obra redentora que el Señor hace, familias completas, ancianos, niños, jóvenes, porque pueden haber células de todo tipo, pueden haber células de mujeres, células de niños. Yo dirigí una célula de niños, de 40 niños por 3 años, y fueron muchos los milagros que yo vi, y hay muchos que están apartados, pero hay muchos que están dando fruto, y eso es algo que Dios en su tiempo trae el crecimiento. Claro que La sí. palabra nunca, y eso es lo que más me gusta, Ángela. La obra de Dios nos da la oportunidad a todos de servirle a Dios, de ser Así es. usados. Y es O sea, grandioso aquí esos nadie niños sabe cuando Dios nada. lo está usando. Eso es algo tremendo. Cuando tú puedes ver que esos niños Sí. pueden testificar de Ay, la grandeza de Dios. sí. Eso es algo como Eso es tan lindo. bonito. Porque en la Ujú. iglesia de donde yo pertenezco pasó algo parecido. De las escuelas bíblicas hubo una niña que tenía una olimpiada de natación y ella pudo testificar de cómo ella sentía que Dios le expulsaba nadando, Wow. porque ella le oró antes de entrar. Y ella oró antes de entrar y vimos cómo ella pudo ganar. Entonces, cuando tú ves cosas así, tú dices, wow, que una niña tenga la capacidad de tener ese entendimiento en su mente y decir, bueno, yo voy a orar porque yo sé que Dios puede hacerlo. Eso es algo que es tremendo.
Eso es Y fe. ella misma testificó también en una ocasión que a alguien de su grupo le dolía la cabeza y ella pudo orar por lo que aprendió en la iglesia y la niña fue sanada, Gloria a Dios. la otra niña. O sea, eso es algo como que tú dices, wow, pero y a la Es vez algo nos da maravilloso. vergüenza de que, wow, pero yo quizás no me atrevo a orarle a alguien que esté cerca de mí y mira cómo esta niña sí pudo hacerlo. Eso es algo lindo, que satisface el alma. O sea, la obra de Dios es tan linda porque a veces uno viene del mundo donde uno percibía en su baja estima o cualquier consejo uno tenga, uno no puede hacer nada para Dios o para nadie. Y cuando tú vienes a Dios, Él te da dones lindísimos, tú te desarrollas y tú ves que un Dios extraordinario te puede usar a ti, aún con tu limitación. O sea, Dios no rechaza a nadie. A todo el que él trae, Él quiere usarlo. A todos los dio talentos, dones que se desarrollan. O sea, Dios no hace acepción de personas. Él usa a todo el mundo puede ser líder de célula. Todo el mundo tiene un carácter que Dios puede usar para traer vidas a su reino. O sea, este es un reino, esta es la inclusión que la gente habla en el mundo. Esta es la inclusión, Sí. porque todos somos bienvenidos, todos, Dios nos toma por igual, nos puede usar, porque al final ni tú y yo hacemos nada, sino Dios, a través del Espíritu Santo. Cualquier persona que crea en el Señor, cualquier persona que se le ponga en sus manos, no importa su condición, su conocimiento, solamente que creamos en Él y que nos pongamos a su disposición, Él va a hacer algo extraordinario, algo lindo, algo precioso, salvar almas, sanar vidas, libertar cautivos. O sea, este es un reino maravilloso. Eso es Y todo lo que se pone en sus tremendo. manos. De verdad Así que es, sí, mi porque hermano. es como tú decías hace un momento. Cuando uno viene del mundo, o sea, uno viene destruido, Sí, sin ninguna aspiración por la vida, o sea, literal. Tú le puedes preguntar a una persona y tú no te sabes ni siquiera decir nada. Pero cuando tú vienes a este Dios, que tú te sientes útil, te sientes que tú no estás aquí de más, tú puedes sentir que no eres así simplemente es. una pieza en el mundo más, sino que tú eres útil. Y eso es algo que en verdad es hermoso. Y hemos Así respondido es. una de las preguntas que yo tenía. Yo tenía una pregunta que era que contara testimonios, pero hemos visto y eso que yo puse 3. Pero aquí se han contado muchos testimonios. Claro Muchísimos. que eso es la recomendación que vamos a estar dando para que todo el que quiera hacer la obra del Señor, que pertenezca a una iglesia, pueda llevar esta idea de la visión celular, porque de verdad es muy atractiva, Sí, porque deja sí, sensación de que tú quieres trabajar, pues ven, vamos a trabajar. Y es en donde se ven así es. los frutos más fácil o más rápido, Ujú. por decirlo así. Entonces, en el tiempo que tú llevas en esto, ¿tú has sentido que alguna persona entiende este término fácilmente cuando se le explica? Sí, es una visión fácil de hacer porque el evangelismo con la célula es un evangelismo relacional. Porque ¿a quién tú invitas a la célula? A tu amigo. Exacto, a Tú lo más invitas a tu cercano. vecino, a tu familia, o sea, que es algo que se da natural. El evangelismo de la célula es algo que se da natural, no es con ninguna presión, porque tú vas a invitar a gente que tú conoces, tú vas a decir, bueno, vamos a participar de esta célula, vamos a ir a esta casa a orar, por ejemplo. Tú sabes, es algo fácil. El liderazgo se prepara en la iglesia, se le enseña la visión celular y se capacita para esto. Eso es una parte que es muy importante, aprender a cómo trabajar en la célula, pero hay algo muy importante, Ángela y Josué, que para poder hacer esto hay algo indispensable, que es el amor. Así es. El que no tiene El que amor no para ama, nada puede meterse en esto. claro, porque tú debes amar a la gente, tú debes amar a Y Dios. desarrollar el Aún dominio propio y la paciencia. Bastante. tú sabes que cuando tú le predicas a alguien, la gente sabe si tú quieres que sea un número más o si tú lo amas de Sí, verdad, la gente lo percibe. sí, eso se Hay que ser percibe, es verdad. sincero, hay que ser auténtico, hay que tener amor
y así fluyen las cosas. Cuando tú le hablas a la gente siendo sincero y con amor, la gente se abre solo. Eso es lo que yo... No hay que hablar mucho. No hay que hablar mucho. Mira, yo tengo tantas experiencias lindas. Yo recuerdo esa vez que yo simplemente leí un versículo y dejé que una persona hablara porque estaba tan acongojada con algo que le pasó una tragedia. Y con esa persona habló y se desahogó. Todo el mundo lloró en la célula y hubo conversiones. Wow. O sea, esto no es un trabajo humano. Esto es un trabajo del Espíritu Santo. Aunque hay reglas que deben cumplirse, el líder debe estar sujeto al Espíritu Santo, a lo que él le diga. Sí. Porque Dios conoce los corazones. Dios conoce lo que pasa en los corazones. Esta es una obra de amor. Esta es una obra del Espíritu Santo. Esta es una obra de sinceridad. Esta es una obra que tú lo que quieres es que lo que tú recibiste, también lo recibe el otro. O sea, y la gente lo va a percibir. Y cuando sí es fácil que la gente te acepte, o sea, que la gente se abra. Tú no tienes que forzar, porque la misma gente se va a abrir, porque la gente necesita de Dios. Estamos en un tiempo de gran cosecha, porque la gente está llena de ansiedad, sí. Muy necesitada de Dios. La gente está destruida con todo lo que está pasando, toda la tragedia, toda la secuela de todo lo que hemos vivido. Es como que la mies está madura. Hay que ir con todo el amor del mundo y lleno del Espíritu Santo a ir a predicarle a esas personas. Y lo maravilloso es que esta pesca no es con un anzuelo, esta pesca es con una red. Tú vas a atrapar muchos. Así es. A través de la visión celular. Eso sí es verdad. Y tú sabías que esto también es un trabajo excelente para los que tienen miedo escénico. Porque como tú decías, es más fácil, porque yo estoy hablando delante de personas que me conocen, son mis amistades, o sea, no puedo decir, ay, no, mira, yo no lo voy a hacer porque esa persona no me conoce, me voy a apretar, y qué yo voy a decir, y el susto. O sea, este es un trabajo excelente para los que dicen, bueno, yo no predico la palabra porque me da vergüenza. Bueno, esta es una opción para que tú le prediques a lo que tú ya conoces. Y eso va a evitar que tú sigas ahí, en el temor, a hablarle a los demás, en el miedo, sino que te va a ayudar a esa fluidez que tú necesitas. Y orándole al Señor, porque Él va a poner ese querer como ese hacer, como dice en su palabra. La palabra. Y tú sabes que, Ángela, eso que tú dices es muy interesante porque hay una anécdota que hace mucho el Joel Comiskey, que es el que nos ha entrenado en célula, que él dice que en la célula María habla. Es una frase que él tiene, porque los tímidos hablan muchísimo en la célula, se sienten libres. Sí, es como que estaban como tapados y lo destaparon y sí. Ya no hay que mandarlo a que hagan silencio. Totalmente. Hay gente que no hablan y después tú dices, pero hay que mandarlo a callar. Porque se sueltan, se sienten cómodos, se sienten libres. O sea, la célula es una obra de transformación, porque la gente es libre, somos poquitos, está con, como tú decías, con gente que tú conoces o con gente que tú te vas formando cada semana. Y es algo maravilloso. El tímido habla, el que habla demasiado también se le da su control, ¿verdad? Es como hasta una obra de transformación. Claro, y uno aprende muchísimo, se desarrolla y se hacen grandes amistades. Yo conozco líderes en la iglesia que sus mejores amigos lo conocieron en la célula. O sea, yo tengo amigos también, amigos muy cercanos, que fueron mis líderes de célula y ahí fue que yo tuve, ¿verdad?, esa unión, y conozco muchos líderes que hicieron sus grandes amigos. Y qué lindo tener tus mejores amigos que sean cristianos. Wow, y tus amigos en la iglesia. Que tú sabes que tú pudiste influenciar bien a tu alrededor. Bueno, así Carmen, Victoria, muchas gracias. Y para terminar, yo voy a dejar que seas tú dando como ese consejo a todo el que nos ve o a todo el que nos va a ver más lueguito, dándole ese consejo y recomendándole esta visión tan hermosa que es la visión celular. Bueno, yo doy gracias a ustedes, un gusto compartir contigo, Ángela, no te conocía. Igual. Josué, gracias. Josué, mi hermano, muchas gracias por tenerme en cuenta. Él tenía
varias semanas, Carmen, vamos para el programa, para hablar de la visión celular. Y ese era el día del Señor, ¿verdad? Así es. Él tiene un día para todas las cosas. Yo doy muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, ¿qué decir? Hablar del evangelismo. Dice la palabra aquí en Mateo capítulo 28. Quiero leer un poquito, que dice en Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando en todas las cosas y que yo sé con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros, por Él nos delegó lo que Él inició en esa cruz, ¿verdad? Esa vida que Él derramó en la humanidad. Él nos delegó ser los reconciliadores del mundo con Dios, porque el mundo está lejos de Dios por el pecado. Sí. Entonces tenemos una gran misión. Las células son una gran herramienta. Los pastores son los que eligen esta visión en las iglesias. Yo invito a todas las personas que si en su iglesia se trabaja con células, sean partícipes, porque he visto, José y Ángela y los hermanos que están conectados, que una de las cosas que más nos afecta es que la gente que tiene mucho tiempo en la iglesia se rezaga, se resiste a entrar a ese modelo celular. Pero yo invito a todas las personas, ¿verdad?, que aún no están en una célula o que no son parte, que sean parte de ella, porque es una gran bendición y es una gran herramienta cristiana, bíblica, para buscar las almas que no conocen al Señor. Ahí puedes salvar a tu familia. Yo conozco una persona que aceptó al Señor, abrió su casa y toda su familia fue salva. Wow. O sea, Dios... tú vas a traer el arca a tu casa si tú abres tu casa para Dios. Así y también si eres líder, Dios te va a usar con esa espada de doble filo. Mire, cuántas veces yo no fui a la célula destruida y lo mismo que yo hablaba me dejaba a mí con un gozo al final. Yo me iba gozosa, feliz, porque lo mismo que yo hablo me hace efecto a mí porque la palabra es viva. O sea, es una gran bendición que Dios te use para rescatar las almas. Vamos a ser parte del movimiento de Cristo, vamos a ser parte de ese dar por gracia, lo que por gracia hemos recibido. Estamos en un mundo que está con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucha desolación, con mucha desesperanza, y tú y yo somos que tenemos ese tesoro en manos de barro, así ¿verdad? Es en las manos del Señor, ¿verdad? Para llevar vida y esperanza a aquellos que están en delitos y en pecado. Así que yo los invito a ser parte del evangelismo para estos últimos tiempos y les invito a participar de la visión celular, a abrir una célula, a ser parte de una célula y ser parte del movimiento del Espíritu Santo para este tiempo, a favor del que el reino de Dios crezca y que las almas sean rescatadas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo este programa y doy muchas gracias por la invitación. Amén. Que el Señor los prospere, los ensanche y como Dios le dijo a Abraham, te haré famoso. Que Dios le dé una fama buena, que Dios hable bien de ustedes en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Sí, te damos Amén. A ti también las gracias nuevamente, porque sabe, un domingo Amén. A esta hora no todo el mundo está dispuesto con tantas cosas que hay que hacer, pero siempre hay que sacar ese momentito para hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer. Amén. Y nada, queremos darle las gracias también a los que se han conectado y decirle que esperen nuestra próxima transmisión. Que como siempre tenemos un tema, siempre tenemos una entrevista, siempre tenemos algo con que edificarles. Amén. Así que nos vemos en otra entrega del show de Sai. Bye.